Bendito el nombre del Señor. No cabe duda que tenemos a un Dios tremendo, a un Dios de poder. Hermoso nuestro Dios, hermoso nuestro Señor. Yo me siento emocionado todos los días, pero especialmente los domingos, que es el día del Señor. Si vengo medio dormido, me despierto porque no quiero perderme nada. Quiero recibir aún lo que yo predico. Quiero mirarlo y apropiármelo fuertemente. De hecho, cuando lo predico, ¿verdad? Me lo estoy apropiando. Y mire, el deseo mío y el deseo de Dios es que se apropien lo que van a escuchar hoy, porque son riquezas. Vamos a ver qué es lo que San Pablo le dice a los Efesios, siguiendo con esta hermosa carta, la cual le llaman la excelente carta de Pablo. Entonces vamos a ir al capítulo 4, voy a leer en el versículo 1 al 3, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, palabra del Señor, hagan el favor de sentarse. Es mucha comida la que tenemos enfrente. Cuando tienen demasiada comida en la mesa y que hay muchos manjares, imposible de comerla toda. Reventarías. ¿Cierto o no cierto? Bueno, la palabra del Señor no nos revienta, pero no podríamos entenderla, no podríamos con delicadeza comerla, sino es que comemos de poco en poco, para poder saborearla, para poder entenderla, para que se pegue en nuestro corazón y sea de nosotros. Así es de que voy a hablar solamente, porque aquí nos dice varias palabras que el apóstol ve necesario que tengamos, por mandato de Dios, por supuesto. Voy a hablar solamente sobre la humildad. Pero antes de hablar sobre la humildad, porque hay otras palabras maravillosas, que es como la etiqueta del cristiano. Pero antes de hablar sobre la humildad, quiero decir que los capítulos primeros, del 1 al 3, San Pablo nos habla sobre las verdades divinas del Señor, sobre las promesas, sobre la verdad de Dios, sobre las promesas. Y nos habló también en esos capítulos sobre la misión de la iglesia. Ahora, del capítulo 4 en adelante, vamos a escuchar lo que debemos de hacer, cómo debemos de ser para llevar a cabo la misión que tenemos enfrente, pero también para apropiarnos las bendiciones de Dios. O sea, que ya son nuestras, pero que las tengamos siempre en mente. Dice aquí la palabra, dice San Pablo, cuando escribe esta carta, él estaba preso. Y miren qué triste estaba. Él estaba contento. Él estaba contento porque es preso del Señor. Hay una cosa maravillosa. Cuando estábamos cantando el último canto de adoración, yo estaba adorando al Señor. Y aquí paradito, me sentía tan seguro, me siento seguro, con una seguridad tan tremenda, en sí, no necesitando nada más, sino satisfecho con Dios, y mirando que a todo el cristiano se nos dio lo mismo. De ahí, cómo lo mira cada quien. Es hermoso. Quiero seguir más por ese lado, pero me tengo que ir por este lado. Dice el apóstol, estando preso, que
que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Cuando tú vienes a ser miembro o parte de una asociación, tiene sus reglas, aquella asociación. Una iglesia tiene sus reglas. Ahora, depende cómo tú vives, porque tiene sus valores aquella institución. De acuerdo a cómo tú vivas, si tú cumples, le irá bien a aquella institución. Pero si no cumples las reglas de aquella institución, no solamente atrofias el avance de aquella institución, pero también desacreditas la institución. Por eso el apóstol San Pablo nos dice que vivamos de acuerdo a la vocación, a lo que fuimos llamados. De hecho, un doctor no sería doctor si no está profesando su vocación de doctor. ¿De qué le sirve? El apóstol nos dice aquí, ¿verdad?, esta vocación tan hermosa que nosotros tenemos todos los que hemos nacido de nuevo, a la que fuiste llamados. Entonces, es una vocación. ¿Se te encasquetó? No. Tú estuviste de acuerdo en agarrar la vocación cuando Dios te llamó. Tú dijiste, yo te recibo, yo te acepto, yo te recibo, Señor. Entonces, entraste a formar parte de una organización hermosa que se origina en el cielo. Algo hermoso y tremendo, todo esto, a la que fuiste llamados. Hay sus reglas, y una de ellas es la humildad, para poder vivir, para poder llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado, pero también para apropiarnos ricamente las bendiciones, las promesas de Dios, y para que se llegue al cumplimiento la heredad que el Señor nos ha dejado, que nos ha dado, pero para que se cumpla uno de los requisitos, tenemos que vivir con humildad. Amén, gloria a Dios. Es una palabra, es una virtud no conocida antes de Cristo. El mundo anterior vivía en desacuerdo con la palabra humildad. Por decirlo, no existía. Y si existía, en su diccionario la vejaban a esta virtud. Antes de Jesús, los griegos, toda aquella gente tenía la humildad como algo desagradable, como algo cobarde, algo que rastrea, como algo vil, despreciable. Eso era lo que se tenía a la humildad, de cobarde. Pero cuando empieza el cristianismo la pone a la cabecera de las demás virtudes, la humildad. Porque la humildad es lo contrario a soberbia. El diablo era soberbio, por eso se levantó y quiso ser igual que Dios. Mas dice la palabra de Jesús que Jesús se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo puso sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. ¡Ah, qué tremendo! Aleluya. ¡Qué tremendo! No podemos hablar de las demás virtudes, porque con esta vamos a tener, y con esta podríamos llevarnos todo un año en tratar de tenerla, si no la tienes, aunque va de progreso en progreso esta virtud en los hijos. No es que como que ya la tengo y ya no necesito más. No, a través de los tiempos necesitamos de la humildad. Tremendo. Voy a contarles una historia de un acto de humildad. Porque yo creo que si no hubiera humildad, mis hermanos, la iglesia no existiera.
Si no hubiera humildad, nos devorábamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo entero? ¿Qué está pasando? Todos se creen mayor que el otro. Y como el otro no obedece a las sugerencias del otro o a las exigencias, entonces se le ataca. ¿Por qué? Porque quieren que sean como ellos. Y no es así. Dios nos hizo, nos ha llamado para que todos quepamos en un solo lugar. Y para poder caber bien en una iglesia, en la familia, tenemos que tener humildad. Se cuenta de este rabino Abraham Abish de Frankfurt, Alemania. Se cuenta de él. Bueno, alguien más cuenta de él, que él tenía humildad. En cierta ocasión, el rabí Abraham fue hacia las calles, como era su costumbre, de colectar dinero para los pobres, para los necesitados, para los indigentes, para los huérfanos, para las viudas, aparte de llevar a cabo su ministerio de rabino, porque era el rabino principal de Frankfurt, Alemania. Y acostumbraba a ir a pedirles dinero a los ricachos, a los hombres de negocio. Y entonces había llegado al pueblo, pues a la ciudad, había llegado este comerciante muy rico. Y Rabí Abraham supo dónde estaba y fue a la posada donde se encontraba, al hotel donde se encontraba este personaje. Y cuando llegó, le empezó a decir, ¿verdad?, que él recogía colectas para ayudar a los huérfanos y a las viudas, que si podría cooperar. Y entonces el comerciante ni caso le hizo, decimos en México, no le peló, sino que volteó su mirada y lo miró hacia arriba, mirándolo fijamente, pero como que si no oyó nada. Y el rabí empezó a decirle de vuelta, a repetirle a lo que iba. Y el comerciante le dijo, ¿sabes qué? No me molestes, estoy ocupado, vete de aquí. Y Rabí Abraham se volteó y se retiró. De rato el comerciante iba a salir, iba a agarrar su bastón. Y cuando va mirando que no estaba el bastón, y dijo, pues se le vino a la mente, ¿quién me lo robó? Pues aquel pediche. No dijo pediche, ¿verdad? Pero aquel que vino a pedirme. Y que sale corriendo. Y lo alcanzó a varios metros de la posada. Y le reclama, dame mi bastón, ladrón. Y volteó a Rabí Abraham y dijo, yo no te robé tu bastón. Créemelo, yo no te lo robé. ¿Cómo que no? Y pues el comerciante lo golpea, no solamente lo insulta, pero lo golpea. Y Rabí Abraham lo que hace, se levanta y va continuando su misión. Pasaron los momentos, en ese tiempo se celebraba el Shabbat, era Viernes Santo para los judíos. Entonces, el comerciante dijo, no me voy a perder al orador, porque el rabí de aquí de Frankfurt tiene mucha reputación de ser un buen orador. Voy a ir a ver al rabí Abraham. Porque resulta ser que el rabí no le había dicho su nombre al comerciante. Entonces, pues fue. Y entonces antes, ¿verdad?, iba con bastantes ganas de verlo. Y entonces cuando entró al vestíbulo, se dirigió al podio donde estaba el rabino, y que va viendo, ¿no?, a Rabí Abraham ahí parado. No se imaginaba que era él. Y el hombre se sintió todo turbado, avergonzado, y se desmayó. Resulta ser que vienen los feligreses, lo levantan, y le, ¿qué pasó?
y ya lleno de vergüenza les cuenta lo que había pasado. Y dijo, pues tienes que ir a pedirle perdón a Rabí Abraham. Tienes que ir a pedirle perdón. Y dijo, sí. Cuando se terminó ya el discurso de Rabí Abraham, se fue Rabí Abraham saludando en medio de la gente a todos, sonriendo y todo, ¿no? Y cuando llegó donde estaba el comerciante, no lo dejó hablar. Se iba a disculpar el comerciante, pero Rabí Abraham le dijo, Señor, dijo, créamelo de todo corazón y le doy mi palabra de honor que yo no le robé su bastón. Le dijo, y se quedó y ni pudo hablar nada. No pudo hablar nada. Y se pone uno a pensar, ¿verdad? Se pone uno a pensar que precisamente la humildad es una virtud, mis hermanos, que si no hubiera la humildad, no cabríamos en este lugar ninguno. Tiene que haber humildad en nosotros. Lo cierto que Rabí Abraham era tan humilde, Rabí Abraham, que nunca se consideró a sí mismo, consideró el honor propio de él, sino que miró lo de los demás. Yo creo que el Señor lo que nos quiere decir, ¿verdad? Nos está diciendo que en realidad nosotros nunca debemos de sentirnos superiores a los demás. Nunca. Porque acuérdense, Jesús vino a servir, no a ser servido. Eso es ser humilde, ¿eh? Eso es ser humilde. Cada vez que nos desvelamos, cada vez que damos el momento, cada vez que damos el tiempo para Dios, por los hermanos, ese día estamos haciendo actos de humildad, porque consideramos a los demás importantes y les servimos, porque amamos a Dios, amamos al hermano. Entramos en sintonía con el Señor. Sin humildad nadie puede mirar a Dios. Dice, sin santidad nadie puede mirar a Dios. Sin humildad, de igual manera, tenemos a David, aún siendo ya dicho por el profeta que iba a ser rey. Él es humilde. Él podía matar a Saúl, al rey Saúl. Estaba en sus manos. Dios se lo había puesto ahí, pero no para que lo matara, ¿verdad? A ver qué hacía Saúl. Mas sin embargo, David no mata a Saúl. Sabía que Dios lo había puesto a Saúl y que llegaría el momento cuando él fuera rey, pero él no debe de aborazarse. Eso es humildad también. ¿Quién vemos? El orgulloso de Naamán el sirio. Le dicen, ve, dice el profeta, ve y báñate al río, ¿verdad? Ve y báñate al río Jordán. Le dice, ve y lávate y vas a ser sano. Pero dijo, ¿cómo? Si allá en nuestra tierra tenemos ríos hermosos, ¿verdad? Más se humilló y fue y se lavó donde le dijo el profeta y quedó sano. Amén, gloria a Dios. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que solamente Dios le habla a uno. No, Dios nos habla a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Yo me acuerdo, son puntos de humildad, porque muchas veces nos podemos dar baños de grandeza, de que Dios me habló y Dios me habla así, y yo tengo el derecho de hacer esto, yo tengo el derecho de hacer lo otro. No tiene derecho ninguno. Yo me acuerdo, ¿verdad?, en los tiempos cuando todo era, ¿verdad?, de que vi esto, tuve una visión, tuve un sueño, Dios me dijo esto, ahora hablé en lenguas y traduje esto. En el momento, en los 70s, en los 80s, cuando Dios estaba moviendo muy fuerte, hubo una bonanza espiritual en muchas iglesias que se renovaron, Dios las renovó, y el Espíritu Santo se movía muy fuerte, y ahí andaba yo. Y yo me acuerdo cuando me caso y vamos a tener nuestro primer hijo, pues yo estaba 100% convencido de que Dios me había dicho que iba a ser un niño. Y yo lo andaba diciendo a todos, va a ser un niño, Dios me lo dijo. ¿Verdad?
Yo no lo hacía alardeando, pero yo aprendí una lección ahí, ¿verdad? De que debe ser un poco recatado también. Y entonces, no, pues cuando iba a llegar el famoso niño, ¿no? En el hospital, pues estuvo presente ahí en el cuarto, en el living room, donde iba a venir el chamaquito. Pues yo estaba ya atento ahí, ¿verdad? Para ver al niño. No, fue niña. Fue niña. ¡Híjole! No que no amo a mi niña, no, a mi niña, mi hija, mi primera hija, la amo bastante, pero yo esperaba un hijo, porque Dios me lo había dicho, entre comillas, ¿verdad? Pues yo pensé, me sentí tan avergonzado, y dije, híjole, ahora cómo voy a ver a los hermanos, pues les dije que era Dios el que me había dicho. Dije, no le hace, bueno, gracias Señor, gracias por esta lección. Que sepan en realidad, ¿verdad? Que a todos nos habla Dios y a veces fallamos, porque en realidad, a veces como hombres fallamos. Hay uno que sí es grande, hay uno que no se equivoca, hay uno que es Dios. Y el reconocer, mis hermanos, eso es hacer un acto de humildad. Porque muchas veces somos muy orgullosos, y el orgullo no nos lleva a ningún lado. Me acuerdo que una vez papá, cabe decir esto, él se dedicaba a la construcción, hacía casas y casas muy bonitas en Monterrey, yo le ayudaba. Y una vez mi papá andaba trabajando en la construcción de una mansión, cerca del Cerro de la Silla, en Monterrey, en los altos ahí, arribita a un cuarto de mitad de cerro. Y entonces llegó un hombre con papá, eso me lo platicó él, ¿no? Llegó un hombre con papá y empezó a platicar con papá. Y luego papá le dice a este hombre, estos ricos, que les sobra el dinero, envidiosos, quién sabe qué le dijo. Ciertas palabras no agradables, no tan ofensivas, ¿verdad? Pero no agradables. Dijo, ni siquiera se preocupan en ven a ver sus mansiones cuando las están construyendo. Y el hombre aquel le dijo, sí, ¿verdad que sí, don Antonio? Dijo, sí. Ya, total, el hombre se fue. Y al rato llegó el contratista, que se llamaba Manuel, era un amigo mío. Le dijo, ¿qué le dijo el viejo? ¿Qué le dijo el viejo, don Antonio? Pensó que le andaba quitando el trabajo. Digo, ¿qué le dijo el viejo, el papá, el dueño de la mansión? ¿Qué? ¿Cómo que el dueño de la mansión? Digo, sí, era el dueño. Dijo, no, la mueles. Y yo estaba ofendiéndolo. Y el hombre solamente dijo, sí, ¿verdad, don Antonio? Haya sido otro, lo plegonea. Pero ahí le enseñó a papá una lección, Dios, que hay gente humilde donde quiera. La humildad es una virtud. Te ganas a los demás. Te ganas a los demás con la virtud de la humildad. ¿O quieres trancazos? No, eso no te lleva a ningún lado. La humildad hay que reconocerla. Muchas veces pensamos más allá, como dice la palabra, lo que está escrito. Pensamos más y nos elevamos y formamos nuestras mismas conclusiones. Cuando solamente Dios tiene la conclusión de todo. Muchas veces, ¿verdad? Hasta somos tan orgullosos que no quiere decir eso y volteamos la página. Y acá dice lo mismo, la volteamos, mejor la cerramos. Porque no está de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos al hacer eso? Que queremos ser mejores o mayores que Dios. Lo cierto, mis hermanos, que para una iglesia florezca, tiene que haber humildad. Por eso San Pablo, estando preso, le desea lo mejor a la iglesia de Efeso. Que empiecen con el pie derecho. Porque se necesita. Lo necesitas tú, lo necesita la institución, la iglesia, para que funcione y para que no sea desacreditada. Otro cuentito. Este sí es cuento. Y que hace mucho tiempo vivía este rey. Era un rey cristiano. Muy poderoso. Y entonces, es lo que alguno ha oído de esta historia.
Y entonces, le gustaba leer la Biblia. Y un día vio el Magnífica, ¿verdad? Donde la Virgen empieza a alabar a Dios. Y donde dice, el pasaje donde dice, y destituyó a los soberbios, y levantó a los humildes, y a los ricos, dijo, los tumbó. Y entonces al rey no le gustó aquello, y lo puso al revés. Dijo, levantó a los soberbios y a los ricos, y tumbó a los pobres. Y entonces, como hizo eso, es un cuento, ¿verdad? Como hizo eso, o sea, quiso ser más que Dios. Entonces, un día fue con toda su corte, fue hacia un río, iba a bañarse. Entonces, dejó sus ropas reales a un lado y ya fue a bañarse. Y entonces, pues, mientras que se estaba bañando, Dios mandó un ángel. Y entonces vino y tomó la forma del rey que se estaba bañando. Se puso las ropas reales del rey y le dijo a la corte, vámonos. Y se fueron. Estaban en fiesta, en pachanga y toda la cosa. Y entonces acá el rey, el rey verdadero, pues se levantó y fue a buscar sus ropas reales. Pero en vez de las ropas reales estaban ahí una camiseta, un pantalón de pordiosero que había dejado el otro ángel. Digo, el ángel. Y entonces dijo, ¿dónde está mi ropa? Y empezó a gritar, ¿no? A los súbditos, a los vasallos, ¿dónde están? Y pues nadie le contestaba, no había nadie, estaba solo. Dijo, caray. Y entonces, pues empieza a gritar y nadie le escucha. Y entonces va al palacio y va donde el guardia. Y le dice, quiero pasarles a que no se dé cuenta la gente, pero porque lleva en sus pensamientos el vengarse. Y le dijo, así es de que ábreme la puerta y llévame a escondidas hacia mis cámaras. Y le dijo, ¿tú quién eres, insolente? Empezó a decirle el guarda. Digo, soy el rey. ¿Qué rey? Ni qué nada. Y le dijo, vete de aquí o te doy con el marrazo. Y entonces le dijo, pues empezó a ofenderlo al rey. Y entonces el guardia pues le dio un marrazo, ¿no? Un coscorrón, diríamos en Monterrey. Un coscorrón y empezó a sangrar el hombre. Entonces vio que ya estaba en serio y se retiró. Se retiró y dijo, voy a ir donde mi mayordomo para que me ayude. Entonces va con el mayordomo y pues le fue peor. Después dijo, voy con mi esposa a la finca real que tenía. Y pues la esposa le dijo, ¿sabes de qué? No, aquí está el rey. Retírate. Entonces este hombre pues empezó a gritar y a decir, ¿qué es el rey? Y nadie le creía, dijo, está loco. Está loco. Fue y cayó al hospital. Ahí estuvo sobreviviendo. Dijeron, estás loco. Pasó el momento, pasó el tiempo y él se la creyó que estaba loco. Y dijo, estoy loco, yo creo que sí. Nadie me cree. Estoy loco. Y entonces, un día, ¿verdad? Él, pues Dios le da la licencia, ¿verdad? De volver en sí. Y dice, tú fallaste, tú cambiaste lo que estaba escrito. Y entonces él se arrepiente y entonces, cuando ya Dios ve que se arrepiente, el ángel le manda a hablar, tráiganme a aquel hombre. Y entonces el hombre ya viene y le dice, fuiste destituido por esto y por lo otro. Pero cuando el hombre dice que ya no le importaba tener el reino, sino que lo que le importaba era ahora que había reconocido al Señor. Ya no le importaba el reino. Y pues el ángel le dijo, no, dijo, se te va a ser restituido tu reino y todo lo demás. Pero
dijo, ahora él iba a ser bondadoso. Ahora ya no tenía aires de venganza, ya no sería un rey déspota, porque antes se creía un rey poderoso y único. Y entonces dijo, pero espérate, le dijo el rey, el que había sido destituido, le dijo, hazlo delante de todos, para que todo el mundo lo sepa, porque fui restituido. Y así fue. Y dicen por ahí, y vivió largos años, felizmente, hasta el final. Lo cierto que está lleno y de historias verdaderas aquí. Está lleno de historias verdaderas sobre la humildad. Dios levanta al que se humilla, apachurra al soberbio. Acuérdense de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Había sido puesto por Dios. ¿Qué hizo? Un día se paró arriba del palacio y miró la grandeza y dijo, todo esto fue por mí, soy Dios. Fuiste medido, cayó peor que el rey este que les conté. Porque dicen, no, ¿a poco puede llegar hasta ahí un rey? Llega peor. Nabucodonosor, después de que Dios le castiga, cuando le castiga, viene a ser como una ave, como un animal. Come hierba, como las vacas, como los bueyes. Le salen uñas como de águila o peor que de águila. ¿Por qué? Porque despreció a Dios. Después fue restituido. ¿Qué pasó con el soberbio de Herodes? Murió engusanado porque le dijeron, no es un hombre que nos habla, es Dios. Y aquel se la creyó y murió engusanado. Dice aquí la palabra del Evangelio. Tremendo, tremendo. Dios es hermosamente bueno, mis hermanos. Dios es hermoso. Dios es muy bueno, mis hermanos. Dios es maravilloso. Está lleno de historias de cómo el Señor quiere que seamos humildes. Porque con la humildad, mis hermanos, podemos ganar. Si no hay humildad, no podemos ganar a nadie. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Si no hago esto, me van a brincar. Si no hago aquello, voy a perder autoridad. No la pierdes. Porque en realidad fuiste llamado a servir, no a ser servido. No lo sabemos todos, mis hermanos. Lo vamos aprendiendo más y más. Y nunca llegaremos, mis hermanos. Nunca llegaremos. Hasta cuando un día lleguemos con el Señor, ahí miraremos en realidad lo que es la verdad. Pero la humildad, mis hermanos, ténganla en cuenta, porque es una de las virtudes, mis hermanos, que todos debemos de tener. Y de hecho, el cristiano debe de tenerla. Así llevarás una vida en armonía con Dios, en armonía con la iglesia. Y la institución donde perteneces no va a ser desacreditada. ¿Por qué? Porque has tenido humildad. Dios es hermosamente bueno. Él es maravilloso. Él es maravilloso, mis hermanos. Él es maravilloso, mi Señor. Cuando menos acordamos, alguien nos da una lección. Yo era algo orgulloso, todavía soy algo orgulloso, pero Dios me lo va quitando. Miraba yo a mi antiguo patrón en aquellos años, levantando la basura alrededor, hasta donde no le incumbía, pero para que se era de su propiedad, pero para hacer un favor también a los otros dueños. Y yo me daba vergüenza de que a veces me decía, ve a levantarlo, Francisco, y ahí me daba vergüenza, porque me van a ver en los carros. No, aprendí, fue una lección para mí, mis hermanos, también. En las cosas pequeñas podemos ver también la humildad y en eso Dios se alegra. Dios me los bendiga bastante. Yo creo que podríamos hablar 1 hora, 2 horas sobre esto, pero no terminaríamos. Dios me los bendiga mucho, Dios me los bendiga y vayan más allá. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.